en el otro. Ahí estamos. Vamos a empezar con la otra unidad, también muy cortita, que es la unidad de reino Fungi y Plantae. No es que sea cortita, es sumamente extenso estudiar hongos y les cuento las plantas, pero lo que les ha dejado la Facu para ver es muy poquitito, entonces es una unidad como fácil de ver. Prácticamente de reino Plantae no vemos nada, hay solo un cuadrito muy chiquitito al final de la unidad, y reino Fungi vemos una clasificación muy general, pero en realidad nos focalizamos en algunos componentes importantes que no solo son patógenos para el hombre, sino que son importantes para el hombre. Y en importantes para el hombre puede ser importantes por ahí para la industria, para fabricar algún compuesto que nosotros necesitamos, o sea que no necesariamente tenga que ser patógeno los ejemplos que vamos a ver dentro de esta unidad. Bien, ¿cuáles son las características generales de todos los hongos? Los hongos, la mayoría de ellos son pluricelulares, pero solo algunos son unicelulares, al revés que en protista. Mira, en protista dijimos la mayoría son unicelulares y algunos son pluricelulares, grandes, como puede ser una alga parda que puede medir 100 metros, pero solo algunos. Y dentro de estos grupos de unicelulares vamos a encontrarnos a un grupo muy representativo que son las levaduras, ¿sí? Las levaduras, los distintos tipos de levaduras, son hongos. Todas las levaduras son unicelulares y son como algunos muy comunes, como patógenos o como, bueno, sabemos que usamos también la levadura como dentro de un proceso de fermentación en un panificado, por ejemplo, entonces de ayuda en la industria alimentaria. Bueno, cada vez que hablamos de levadura en sí, de un tipo de grupo u otro, sí, esos son unicelulares, pero la mayoría de ellos son pluricelulares. Ya sabemos que los hongos tienen pared celular de quitina, no vamos a describir ningún organismo como excepción de esto, o sea que hasta lo que sabemos todos los hongos tienen quitina como pared, y se estructuran como en una, un filamentito que es como alargado, digamos como un fideíto, un crecimiento corporal de una célula al lado de otra, que cada uno de esos fragmentos fúngicos se llaman hifas, pero cada uno de esos fragmentitos que se van ramificando desde un punto en común hacen un conjunto de hifas que sería todo el cuerpo del hongo, y a todo el cuerpo del hongo se lo llama micelio. ¿Sí? Entonces es como una gran, o sea, donde crece el hongo hay una gran ramificación. Bueno, el micelio sería todo el cuerpo del hongo y cada uno de los fragmentitos se los denomina hifa. ¿Dónde habitan los hongos? Y los hongos generalmente son de vida libre. Sin embargo, los hay algunos simbióticos y parásitos, de los cuales algunos de ellos vamos a ver ejemplos importantes en la naturaleza, por lo menos, ¿sí? Parásitos por ahí para nosotros y simbiontes importantes en la naturaleza. Más allá de estos simbiontes muy importantes en la naturaleza, que también los hemos visto algunos en las relaciones ecológicas, también vimos en ecología que eran los principales descomponedores de los ecosistemas, de la mano obviamente con las bacterias. O sea, las bacterias también acoplan, y esto lo volvimos a repasar en bacterias, que había un gran grupo de bacterias descomponedoras que son muy importantes junto con los hongos. Los hongos tienen importancia en la industria, ¿sí? Y dentro de la industria entraría la industria alimentaria, la industria cosmética, farmacéutica, incluso en las droguerías, para la fabricación no solo de antibióticos y medicamentos, sino de algunas sustancias, por ejemplo, fungicidas. Hay algunos que son comestibles directamente, otros me ayudan para preparar otro tipo de componente. Como dijimos recién, los que son simbióticos tienen una importancia muy importante a nivel ecológico, ¿sí? O sea que hay como honguitos por todos lados y en realidad con distintas funciones, de las cuales nosotros vamos a ver la clasificación principal y vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos y van a entender esto de las funciones. En cuanto a la nutrición, son todos heterótrofos por absorción. Este por absorción es a diferencia de los animales que hacen heterotrofia por ingestión. No es lo mismo que yo me coma todo el componente y lo digiera en mi interior, a estos hongos que la mayoría de las veces lo que hacen es como vomitar las enzimas que empiezan a degradar el compuesto fuera del hongo y después absorben los compuestos que ya están predigeridos. O sea, que no es el hongo, va comiendo así tipo Pac-Man como lo hace un animal, ¿sí? Lo mete adentro. Entonces, ser heterótrofo por absorción es secretar determinadas sustancias, que esas sustancias empiecen la digestión de determinados compuestos y esos compuestos después se introducen en el interior, digamos, del hongo ya predigeridos, ¿sí?
Los hongos reservan glucógeno y no almidón. Esta es una aclaración porque durante mucho tiempo se dijo que los hongos eran plantitas y se les estudió en conjunto y nada que ver. Pero no, reservan como el mismo compuesto que los animales, sino que las plantas, y tienen alternancia de generaciones con fase sexual y asexual. Sabemos que es más común, como en los protistas, la reproducción asexual que la sexual. Sin embargo, se piensa que todos los hongos, incluso algunos que todavía no se los ha descrito, tienen una fase sexual. En algunos de ellos todavía no la encuentran, pero en la mayoría de ellos se han descrito las dos fases, sexual y asexual, en la cual voy a producir en la fase asexual las hifas a partir de las esporas haploides y obviamente cuando se implante el hongo va a generar el gameta angio y después las gametas van a hacer fecundación, como ya sabemos en cualquier fase, digamos, sexual. Bien, vamos a la clasificación. La clasificación de este grupo de hongos se dividen en 4, de los cuales en cada uno de ellos 4 hay algunos ejemplos muy importantes que en 3 de esas 4 clasificaciones es muy poquitito lo que vemos. Por ejemplo, el primer grupo de los zigomicetos, que así es como se ve al microscopio un zigomiceto, es un grupo de hongos que la mayoría de ellos son los grandes responsables de la putrefacción, ¿sí? O del proceso de descomposición y tienen una gran diversidad como formas de vida libre. Entonces, no hay prácticamente ejemplos de patógenos para el hombre, los encuentro mucho en la naturaleza, muchos de ellos en la naturaleza son, digamos, descomponedores normales y no joden a nadie, y solo hay un porcentaje de ellos que pueden ser parásitos, simbiontes o comensales de algunos animales y protistas, pero no de nosotros. Ahora, ¿qué ejemplo me da la facultad de estos ziomicetos? El Rhizopus stolonifer. El Rhizopus stolonifer, que se ve así al microscopio, se llama el moho negro del pan. En realidad es un moho negro, bueno, marrón medio negro, que muchas veces igual cuando se junta y se ven todos estos esporangios, digamos, juntitos, se ven como medio verdosos. ¿Vieron? Bueno, cuando me imagino que han visto el pan cuando se pone, cuando se llena de hongos, ¿o no? Sí. Sí. Bueno, Sí, ¿vieron obvio. que se ve así como de color medio verde? Ojo que no son todas las cepas iguales de los hongos, y no son todos iguales. Este les digo porque es como común, ¿sí? Este moho negro del pan se ve como a grandes rasgos como más verde, digo cuando está la colonia toda entera, pero es un hongo que generalmente no es patógeno, o sea, se ven haber comido algo, se ven haber dado cuenta a veces de un pedazo de pan que tenía hongos y la mitad ya lo tienen en la boca, y nadie se murió por eso, o sea, no es un hongo, no sé, digo, si lo como en tanta cantidad, no sé si puede producir alguna secuela a nivel digestivo, pero generalmente no es patógeno para el hombre, se está alimentando ahí, pobre, obviamente, del pan, de lo que queda del pan, si están las condiciones de temperatura, humedad y todo, bueno, se hacen la fiesta, ahí listo. Bien, después tenemos el grupo de los glomeromicetos. En los glomeromicetos tienen una gran importancia ecológica. ¿Por qué? Porque son formadores de colonias dentro de los ecosistemas en los cuales hay una asociación íntima que van a formar con las raíces de las plantas vasculares. La asociación entre una raíz y un hongo, o sea, la raíz de una planta y un hongo, ya sabemos que la planta es un autótrofo, el hongo un heterótrofo, forman una asociación que se llama micorriza. O sea, micorriza es asociación entre planta y entre hongos. Sin embargo, existen 2 tipos de micorrizas que ahora las vamos a diferenciar, y los glomeromicetos son los principales formadores de endomicorrizas. Para que se den una idea, el 90% de las plantas tienen este tipo de asociación. O sea, no estoy hablando que son 2 o 3, ¿sí? O sea, cuando yo saco las raíces de las plantas y veo entre medio de las raíces como un montón de pelitos o redes armados, no solo son raíces, sino que son asociaciones con estos hongos que se pegan a la raíz y hacen esta asociación mutua. Pero como les decía, existen 2 tipos. Sí, ese. Perdón por interrumpirlo. ¿Sería una asociación de comensalismo, en ese caso? No, sería una asociación mutualista, un mutualismo. De hecho, Bien. es un mutualismo obligatorio. ¿Por qué es mutualismo? Porque la raíz de la planta recibe el beneficio de que esté presente el hongo porque le ayuda a absorber más agua y más minerales del suelo,
Entonces, bueno, obviamente aumenta su tasa de fotosíntesis, por eso beneficia a la planta, pero a la vez la planta, dentro de esas raíces que deja pegado el hongo, es como que parte de su savia ya elaborada, o sea, hizo fotosíntesis, ya preparó la comida, digamos, le convida parte de esa comida al hongo. Entonces, como que el hongo le ayuda a absorber más materia, digamos, inorgánica a la planta, pero recibe a cambio parte de su savia y se alimenta. Entonces, por eso es una relación mutualista e incluso un mutualismo obligatorio, que también se los llama simbiosis, o sea, porque ya hay una asociación muy íntima en donde yo ya no los encuentro separados. Bueno, hay uno de estos ejemplos de micorrizas que ustedes tenían, creo que en el cuadernillo de ecología, no me acuerdo si se lo nombraba en esa o en otro, de Rhizopus stolonifer, perdón, de Rhizobium con las leguminosas. ¿Se acuerdan? Del género Rhizobium con las leguminosas. ¿Qué tipo de asociación simbiótica era esa? Porque lo vamos a ver acá, por eso les digo si se acuerdan. ¿No se acuerdan? Así que era apuntar, porque Por era el una... nombre no. ¿No? Bueno, se los pone en una parte del cuadernillo como que es una asociación entre un tipo, digamos, de bacterias fijadora de nitrógeno y de raíces de plantas, y en realidad después les dice que en las plantas, en las leguminosas, como digamos más característico, hay una asociación con un tipo de bacterias del género Rhizobium. Esta simbiosis también es como una relación simbiótica importante de las plantas, pero no es una micorriza como esta. Por eso se las nombro porque las vemos también acá, pero es otro grupito de hongo que es un tipo de asociación en la cual una bacteria y la raíz de una planta forman lo que se denomina líquen, o una asociación por ahí. En ese caso, en realidad están haciendo una fijación del nitrógeno, están haciendo una colaboración obviamente en el ciclo del nitrógeno con la planta, pero también se están beneficiando de ellas porque en realidad al quedarse, como esto, los honguitos al quedarse cerca de la raíz, obviamente se benefician también de esa relación porque algo van a obtener. Bueno, como les decía, esto es una, como se ve acá, ¿ven? Es una endomicorriza, pero hay que diferenciarlas de estas micorrizas que van como más por afuera. O sea, que hay honguitos que se meten, o sea, meten, digamos, sus cuerpos, sus hifas, en el interior de la raíz de la planta y a esto se lo llama endomicorriza y va creciendo obviamente los corpúsculos, o sea, en los cuales aparecen obviamente las esporas, como yo estoy viendo acá el crecimiento de la clamiospora, pero en otras solo se enlazan para agarrarse, digamos, o prenderse a la raíz, pero aparece como todo el crecimiento de todo el hongo por fuera de la raíz, por eso es ectomicorriza. En este caso, este grupo que estábamos viendo ahora, que son los glomeromicetos, son formadores de endomicorrizas. Vamos a ver otro grupo de honguitos, pero ese sí lo vamos a ver mañana, que no son formadores de endomicorrizas, sino de ectomicorrizas. ¿Sí? Bueno, hemos visto los dos primeros grupos, quedan dos más, como les digo, y ya terminamos también con esta unidad que es recortita, así que, bueno, mañana obviamente vamos a terminar con esto de Fungiplanta y vamos a empezar con la otra unidad que es Animalia, ¿sí? Así que les pido, porfa, por lo menos que lean Fungiplanta esta tarde, no sé si tiene 5 hojas el cuadernillo, es re chiquito, y si alcanzan a comenzar con Animalia, mejor. O los que estén un poco atrasados, última, pónganse al día con protistas si no lo terminaron de leer y leen esto de Fungiplanta, así por lo menos para mañana ya tienen lo que terminan esas dos unidades temáticas. ¿Alguna duda, chicos? ¿Pregunta?